Hola para todos. Hoy voy a presentar una serie de métodos propios de la analítica de negocios que son fundamentales para la gestión de riesgos de diferentes tipos, ya sea riesgo operacional, lavado de activos, riesgo reputacional, riesgos emergentes, riesgos estratégicos, y por eso yo lo enmarco entre los métodos de analítica de negocios como conceptos previos. El primer concepto clave que nos encontramos dentro de la gestión de los riesgos es el concepto de distancia entre dos puntos. Digamos dos puntos ubicados en unas coordenadas x1 y x2, podemos mirar que la distancia es la diferencia entre los dos puntos al cuadrado con su raíz cuadrada. ¿Cuál es la aplicación de esa distancia entre dos puntos? De saber exactamente si un riesgo nuevo va a pertenecer a un grupo específico de datos. La distancia entre dos puntos, como lo vimos en la diapositiva, simplemente podemos hacerlo de manera tradicional, hallar la diferencia entre los dos puntos inicialmente. Yo puedo decir 29 menos 23. Esta es la distancia x2 menos x1. Luego esto lo puedo elevar al cuadrado. Entonces elevo este cuadrado, esa diferencia. Y luego a este valor le saco la raíz. Entonces ahí encuentro la distancia. Entonces simplemente le digo raíz de 36 y encuentro que la distancia entre 26 y 29 es 6. Una forma más fácil de encontrarlo es con la función valor absoluto. Entonces con la función valor absoluto simplemente le digo que valor absoluto de x2 menos x1, y ahí encontramos la distancia igualmente utilizando el valor absoluto como lo mencionamos en la diapositiva. Lo más real de la diapositiva es que la distancia se da entre puntos, está en dos coordenadas. Como mostré en la gráfica anterior, solamente mencioné una sola coordenada. Aquí, cuando estamos en el plano cartesiano, tenemos que hablar dos coordenadas para asociar un evento de riesgo a una categoría de riesgo específico. Ahí podemos tener, por ejemplo, los rojos, que pueden ser eventos catastróficos, los azules eventos de riesgo no esperados, y los verdes eventos de riesgo que son esperados. Entonces vamos a llevar esto y lo hacemos en el Excel. Según el archivo que tenemos disponible para este ejercicio, entonces lo primero que vamos a establecer es la diferencia entre las coordenadas en X. Entonces yo puedo decir que 50 menos 23. También puedo decir la diferencia entre 36 menos 29. Si alguien me pregunta, profe, ¿coloco primero uno o el otro? No, no es necesario, porque al final tenemos que evaluar todo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos estar la diferencia entre P2 menos P1, el punto P2 menos P1. Esto también lo tenemos que elevar al cuadrado para que no nos quede ninguna cifra negativa. Entonces no pasa absolutamente nada si tomo primero P1 y luego P2. No hay ningún problema porque lo tenemos que elevar al cuadrado. Y luego entonces calculamos la distancia. Recordemos que la distancia va a ser la raíz de los 729 que están al cuadrado en la dirección de X, y los 49 que están al cuadrado en la dirección de Y. O sea que la distancia entre esos dos puntos es 27,89. Entonces es importante tener en cuenta, porque esto nos va a permitir a nosotros clasificar por distancia los riesgos de cualquier tipo. Recordemos que los riesgos de manera general están descritos por una variable que es frecuencia y otra variable que es severidad. Por eso es que es tan importante saber la distancia entre X y Y un evento de riesgo tiene más afinidad por qué tipo de categoría de riesgo. Vamos a hablar ahora de las medidas de tendencia central. Hay dos medidas de tendencia central muy famosas. La primera es la media, que indica el promedio de los datos de una variable aleatoria, y la segunda es la desviación estándar, que me indica la dispersión de los datos alrededor de la media. Si nosotros vamos y la queremos calcular en el Excel, simplemente podemos utilizar la función promedio, y si queremos entonces la desviación estándar, entonces podemos utilizar la función desc. Este valor, entre más grande sea, los datos van a estar mucho más dispersos alrededor de la media.
vamos a probar, vamos a buscar la media y la desviación de estándar de una serie de datos de acuerdo con el archivo Excel dispuesto para este video. Supongamos que una empresa valoró las pérdidas por un proceso cualquiera a partir del año 2009 y tomó un total de, aquí hay 100 datos, un poquitico más de 100 datos durante los primeros 4 meses del año 2009. Entonces lo primero que nosotros podemos decir es cuál sería la media de las pérdidas que acumula la empresa durante los primeros cuatro periodos del año 2009. Entonces yo puedo calcular el promedio. Esto generalmente en gestión de riesgo se conoce como el límite superior de la pérdida esperada. Una cosa importante es la varianza. Voy a hablar de la desviación estándar. La desviación estándar es qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Entonces simplemente yo puedo decir desviación estándar, busco la desviación estándar y puedo seleccionar los numeritos que tengo aquí. Si le doy enter, encontramos que la distribución o la desviación estándar es de $495. Entonces si nosotros miramos, si nosotros decimos que por ejemplo 699 más 2 por, vamos a quitarle menos 2 por 495, este va a ser un límite inferior, y si colocamos un límite superior teniendo en cuenta dos desviaciones estándar más 2 por 495, este sería el límite superior, y según lo que vimos en la presentación, los límites superiores de las pérdidas, aquí podemos decir que nos encontramos el 95% del total de los datos. Miremos que siempre es bastante grande. Si nosotros miramos el coeficiente de variación, lo voy a tomar aquí. Este coeficiente de variación es la media dividido la desviación estándar. Entonces miremos que ese coeficiente de variación es de 1,49. Cuando ese coeficiente de variación se está acercando a 1, los datos generalmente están muy dispersos, están demasiado dispersos, o si están por debajo de 0, los datos están muy dispersos alrededor de la media. Cuando este valor es muy bajo y está muy cercano a 0, los riesgos son muy altos, o los riesgos de cualquier tipo. Entonces es importante que tengamos en cuenta acá que cuando este valor, cuando esta variación está por debajo de la unidad, los riesgos considerados o los riesgos de pérdida considerados son importantes. Entonces que tengamos en cuenta también ese coeficiente de correlación, a pesar de que no está en la presentación expresado como tal. Miremos que cuando les mencioné anteriormente en el cálculo de la desviación estándar, si yo a la media le sumo 2 desviaciones estándar y a esa misma media le resto las 2 desviaciones estándar, me voy a encontrar que en ese intervalo de datos me puedo encontrar con el 95,5% de los datos. Es importante tener en cuenta esto, porque la mayoría de los riesgos importantes se van a encontrar centrados en la media, y los riesgos más complejos van a estar y se van a ubicar en las colas de las distribuciones, o sea, por fuera de ese 95,5% donde se presentan las grandes pérdidas, específicamente al lado derecho de la distribución de probabilidad, en donde están las mayores pérdidas.